Esta es la resolución 2195 del 2010 que establece el reglamento técnico sobre los requisitos que deben cumplir durante el proceso térmico los alimentos envasados herméticamente de baja acidez y acidificados que cumplan toda la línea de cadena de alimentos dentro del país como finalidad el consumo humano. El objeto y campo de aplicación determina que debe establecerse como un reglamento técnico a través del cual se señalan que estos requisitos se deben cumplir durante el proceso térmico de alimentos envasados herméticamente de baja acidez, nuevamente vemos el término, y acidificados destinados para el consumo humano. ¿Con el fin de qué? Pues de proteger la vida, la salud y la seguridad humana y prevenir prácticas que puedan inducir a error o un engaño al consumidor. Dentro de la resolución hay definiciones o terminología que nos va a ayudar a entender técnicamente de qué nos están hablando. Por ejemplo, actividad de agua AW. Esto quiere decir que es la cantidad de agua disponible en un alimento que va a ser necesaria para el crecimiento o proliferación de microorganismos, calculada como la relación entre la presión parcial del vapor del agua del mismo producto y la presión parcial del vapor del agua pura a la misma temperatura. Busquemos un ejemplo más sencillo. Esto quiere decir que no se trata cuánta agua tiene el alimento en total, sino cuánta está libre o activa para que estos mismos microorganismos se puedan proliferar, ¿sí? Este ejemplo sencillo puede ser, lo podemos buscar aquí. Dice que en una galleta o en un pan ambos tienen agua, pero el agua está libre. Por eso los microorganismos pueden crecer fácilmente, porque tienen una AW entre 0.95 o más. En la galleta el agua está atrapada o muy poca. El AW de la galleta puede ser entre 0.30 o 0.50. Por eso dura más sin dañarse. Así podemos ir buscando las definiciones que nos puede ofrecer la resolución, como el que encontramos siempre en la caracterización de la resolución. Dice que son alimentos ácidos, alimentos que tienen un pH natural de 4.6 o menor. Acidificados quiere decir que alimentos de baja acidez a los cuales se les añade ácido o alimentos ácidos para reducir su pH. Estos alimentos tienen una actividad de agua o AW mayor a 0.85 y un pH en equilibrio final de 4.6 o menos. También dice que los alimentos de baja acidez son cualquier alimento envasado con un valor de pH en equilibrio final de mayor a 4.6 o con una actividad de agua mayor a 0.85. Podemos revisar que la definición aséptico dice que es comercialmente estéril. La autoclave es el equipo destinado al tratamiento térmico de un alimento envasado en recipientes herméticamente cerrados que trabaja con parámetros de presión y temperatura. También nos habla de un envase o de los envases que se deben utilizar para estos procesos térmicos. Dice que hay uno que se llama envase sellado herméticamente, que dice que es un envase diseñado con el propósito de evitar de forma segura la entrada de microorganismos, para mantener así su esterilidad comercial. Revisemos ese término. La esterilidad comercial de alimentos térmicamente procesados dice que es la condición alcanzada por la aplicación de calor, dejando al alimento libre de microorganismos capaces de reproducirse en condiciones normales de almacenamiento y distribución, no refrigerada, o sea, no se necesita la refrigeración, y libre de microorganismos viables, incluyendo esporas, de importancia para la salud pública. Ahora, ¿qué dice sobre la esterilidad comercial de equipos y envases para el procesamiento y envasado aséptico de alimentos? Dice que es la condición alcanzada por la aplicación de calor, volvemos al mismo término, esterilizantes químicos u otro tratamiento apropiado que hace que el equipo y sus envases estén libres de microorganismos viables que sean perjudiciales para la salud pública, así como aquellos capaces de reproducirse con el alimento en bajas condiciones normales de almacenamiento y distribución no refrigeradas. ¿Quién es el fabricante? Cualquier persona natural jurídica que adelanta una o varias operaciones tecnológicas ordenadas e higiénicas distintas a fraccionar, elaborar, producir, transformar o envasar alimentos para el consumo humano, lo que quiere decir que debe estar presente en toda la cadena. Si está presente ahí, es un fabricante. Factor crítico: cualquier propiedad, característica, condición, aspecto u otro parámetro cuya variación puede afectar a un proceso térmico programado y el logro de la esterilidad comercial. Eso se considera un factor crítico. ¿Pero qué es una incubación?
Dice que es el mantenimiento de unas muestras a una temperatura específica por un periodo de tiempo especificado con el propósito de permitir o estimular el crecimiento de los microorganismos. Más adelante vamos a hablar de esto. Nos habla la terminología pH, ya sabemos que es el potencial de hidrógeno, el número de iones libres de nitrógeno sobre una sustancia. pH del equilibrio, dice que es el pH final del producto terminado una vez todos los componentes han alcanzado la uniformidad del pH. Acuérdense que cuando hablamos de alimentos ligeramente ácidos o bajas en acidez es de 4.6 para su proceso final, su producto terminado. En cuanto al procesamiento y envasado aséptico, dice que el llenado de un producto comercialmente estéril en envases previamente esterilizados, seguido de un cerrado hermético con un cierre esterilizado de manera que se evite la recontaminación microbiológica viable del producto estéril. Esta terminología de temperaturas es muy importante al momento de hablar de procesos térmicos. Aquí nos dice que una temperatura de esterilización es la temperatura mantenida en todo el tratamiento térmico, según se especifica el proceso térmico programado. Ya vamos a revisar cómo lo programan o en qué momento podemos revisar este proceso térmico programado. La temperatura inicial es la temperatura del contenido del envase más frío que ha de entrarse al comenzar el ciclo de esterilización. Según se especifica en el proceso térmico programado. Esa es la temperatura inicial. La temperatura de calentamiento es el tiempo, incluido el tiempo del venteo, que ya abajo vamos a ver cuál es la definición, que transcurre desde que se carga y se somete al medio de calentamiento dentro del equipo de procesamiento térmico. ¿Cuál será ese equipo de procesamiento térmico? Es la autoclave, que ya lo revisamos en las definiciones de arriba. Y en el momento en que la temperatura del equipo alcanza la temperatura de esterilización necesaria. Los tiempos de esterilización son los que se transcurren entre el momento en que se consigue la temperatura de esterilización y el momento en que comienza el enfriamiento. Ventear. Esa es la operación de eliminar totalmente con vapor el aire de los autoclaves de vapor antes de comenzar el tratamiento programado. Los venteos son aberturas en la superficie de la autoclave controlada por compuertas, tapones u otras válvulas adecuadas usadas para la eliminación del aire durante el periodo de remoción del mismo. Son dos términos totalmente distintos que van a ayudar al proceso térmico. Aquí podemos ver una gráfica de un ciclo gravitatorio que se puede explicar como un ciclo de esterilización dentro de un autoclave. Un autoclave es como una olla a presión grande industrial en donde utiliza el vapor como un sistema de esterilización para lograr procesos térmicos y así pues tener un producto al final de manera inocua o libre de microorganismos, como lo vimos en las definiciones anteriores. Se empieza con una temperatura inicial donde él empieza a buscar un precalentamiento, que es en esta curva inicial, donde va a subir a una temperatura entre los 120 y 121 grados Celsius o dependiendo del programa en el cual se esté manejando la esterilización del proceso térmico. Él va a buscar esto y se va a establecer en esa temperatura en un periodo determinado de tiempo. Generalmente se manejan periodos de 10 minutos a 15 minutos en donde tiene que estabilizar esa temperatura y se va a generar la esterilización aquí. Luego de eso va a haber un descenso de temperatura o temperatura de enfriamiento, como lo vimos en las definiciones, donde ya va a empezar a terminar su proceso térmico. Esta básicamente son las gráficas que podemos determinar en un proceso térmico de autoclave para un proceso de esterilización. Recordemos que como estamos hablando de una matriz o una resolución de alimentos, se deben cumplir con las condiciones básicas de higiene para fabricar estos alimentos que los podemos encontrar en el decreto 3075 o en la resolución 2674. Para eso también debe haber una inscripción previamente que se habla en el capítulo 2 acerca de los alimentos de baja acidez que se deben regular mediante el INVIMA. ¿De qué nos van a hablar en el capítulo 4? Nos van a hablar de los sistemas de tratamiento térmico para alimentos de baja acidez, que quiere decir que nos van a mencionar los instrumentos y controles para los sistemas de estos tratamientos térmicos, donde las autoclaves o cualquier sea su tipo deberá estar provisto en los siguientes instrumentos y controles. Entonces hablan del primero, que es un termómetro indicador de mercurio o digital.
Dice que el fabricante debe garantizar que cada autoclave esté equipado con un número suficiente de dispositivos indicadores de temperatura, que sean precisos, estén calibrados y sean confiables, ubicados de manera adecuada para la medición de la temperatura y de fácil lectura, cuyas divisiones sean legibles fácilmente a 0.5 grados y cuyo intervalo de temperatura no sea mayor a 4 grados Celsius. Nos habla que debe haber un manómetro de presión donde cada autoclave deberá estar provisto en un manómetro que esté grabado en divisiones de 0.14 bares y el manómetro deberá tener una escala a partir de 0. Un regulador de vapor. Cada autoclave deberá estar provisto en un regulador automático de vapor para mantener la temperatura. Acordémonos que el vapor es lo que utiliza para calentar ese proceso térmico. El regulador podrá ser un instrumento de registro control si se combina con un termómetro registrador. El regulador de vapor puede ser operado por aire y activado por un sensor de temperatura instalado cerca del termómetro indicador. También es aceptable un regulador de vapor activo por la presión del vapor del autoclave, siempre que éste se mantenga mecánicamente ajustado de manera que se opere de forma correcta. Ahora bien, los equipos que deben cumplir, pues deben cumplir que tenga una tubería de entrada de vapor. La tubería de entrada de vapor en cada autoclave estático debe ser suficientemente amplia, con el fin de proveer vapor necesario para realizar la operación correcta del autoclave. Debe tener soportes de las canastillas. En las autoclaves verticales deben embalarse un soporte inferior de canastilla e instalarse guías concentradoras en la parte inferior. Estos no deben utilizar las placas deflectoras. Las distribuciones de vapor, las autoclaves estacionales horizontales deben estar equipadas con distribuciones de vapor que se extiendan a todo lo largo de este. En las autoclaves verticales fijos, los difusores perforados de vapor y en caso de que se utilicen deben tener en forma de cruz. En el capítulo 4 nos hablaron de los equipos o los controles que deben tener los equipos para el proceso térmico. Aquí nos van a hablar de los envases que deben ser para los productos alimenticios en cuanto a los cierres y materiales usados durante el proceso de alimentos de baja acidez, que deben cumplir los siguientes requisitos. Los cierres. Deben haber observaciones de intervalos regulares durante la producción para detectar defectos obvios en los cierres, tales como defectos que tendrán que registrarse si se tomarán y se registrarán las acciones correctivas. El operador, el supervisor de cierre u otra persona calificada en la inspección del cierre de los envases tendrá que examinar visualmente tanto los sellos superiores de las latas escogidas al azar de cada cabeza al sellador o con los cierres de cualquiera de otros tipos de envasados de uso, y tendrá que registrarse sus observaciones con frecuencia suficiente para asegurar los cierres correctos. Esto nos habla básicamente de la prueba de selle que debe haber en el envase, que va a asegurar la esterilidad comercial o va a asegurar el proceso térmico exitoso dentro del envase o del empaque donde se esté utilizando para llevar este proceso térmico. Nos dice que debe haber una condición de agua de enfriamiento. El agua de enfriamiento de los envases en los canales de enfriamiento o en los suministros de agua de recirculación debe ser clorada o desinfectada de otro modo según sea necesario y tener una cantidad residual medible del desinfectante usando en el punto de descarga del agua del enfriador de envases. La codificación. Cada envase de alimento de baja acidez sellado herméticamente y procesado debe estar marcado con un código identificador visible permanentemente a simple vista. Esto es claro. En el capítulo 6 nos va a hablar de la producción y controles de proceso, el cual también nos establece en un parámetro en el numeral A o en el indicador A, estudios de penetración de calor, procedimiento diseñado para determinar experimentalmente el comportamiento del calentamiento y enfriamiento de un producto en formato específico que es pues su envase. Los estudios de distribución de temperatura y nos habla básicamente pues de todos los parámetros que debe tener dicho estudio. En el capítulo 7 nos habla de los registros e informes durante el proceso y producción de los alimentos de baja acidez, lo cual nos va a establecer autoclaves estacionarias, pues si tenemos de estacionarias con agitación, los sistemas de procesamiento y envasado aséptico, que es la temperatura del producto en la salida del tubo de retención según lo señalado por el aparato indicador de la temperatura y el registrador de la misma. La temperatura del producto en la salida del calentador final según lo indica el registrador regulador de ella. La presión diferencial según lo indicado por el registrador
versus el regulador del diferencial de la presión si se usa un regenerador de producto a producto. Esto básicamente nos habla como del flujo del proceso. Esterilizadores de llama, métodos de preservación de alimentos en los que se usan factores críticos como la actividad de agua en la unión con el procesamiento térmico o otros sistemas. En el capítulo 8 nos habla del aseguramiento y el control de calidad, donde nos puede indicar que pues vamos a tener como base el decreto 3075 en el artículo 25 de este mismo decreto, y podemos aplicar nuestro sistema HACCP, en el cual se hace pues para que se tenga la disposición de la autoridad sanitaria competente que venga a auditar nuestro proceso térmico. Nos va a hablar en el capítulo 9 que podemos identificar los aditivos o sustancias permitidas en la fabricación de estos alimentos. Aditivos permitidos. Los fabricantes de alimentos de baja acidez y acidificación envasados herméticamente solo se podrán utilizar los aditivos alimentarios registrados en las listas elaboradas por el Ministerio de Protección Social para la correspondiente categoría del producto. En este caso se debe cumplir con las condiciones y dosis mínimas máximas de uso allí establecidas. En el artículo 18 están las sustancias prohibidas. En el artículo 10 están los requisitos aplicables a los alimentos terminados de baja acidez envasados herméticamente. Nos explica que en el artículo 19 los requisitos físico-químicos sea según su naturaleza, los alimentos de baja acidez deben cumplir con los requisitos físico-químicos establecidos en la reglamentación vigente. En este caso, para los parámetros microbiológicos o para la reglamentación vigente, que es la 1407 del 2022, nos habla que se lleva a cabo un análisis para los alimentos de baja acidez, en donde va a haber una prueba de esterilidad comercial. En un plan de muestreo va a ser con un número de muestras mínimo 5 por cada lote, y va a haber un criterio de aceptación y rechazo. Ese va a ser pues como el indicador de si es exitoso o no el proceso térmico, en donde la aceptación va a definir que va a ser comercialmente estéril, y el rechazado va a decir que comercialmente no es estéril. O sea, como ya lo dije, el proceso térmico no fue exitoso y pueden haber microorganismos que faciliten la proliferación de ellos mismos y causar un daño en el alimento en almacenamiento, generalmente a temperatura ambiente, que es en lo que se conservan estos productos de alimentos envasados de baja acidez. ¿Y nosotros como empresa fabricamos productos de baja acidez? Sí, tenemos registros sanitarios para comidas listas, que ese es el proceso que se utiliza, procesos térmicos que se utilizan para poder elaborar dichos alimentos. Estos son el número o el listado de alimentos que tenemos con registro sanitario para poderlos fabricar en el proceso térmico de autoclave, que ya se los voy a mostrar. Como pueden ver, contamos con gran variedad de alimentos que podemos hacer en procesos térmicos. Esas son las autoclaves donde se llevan los procesos térmicos que nos refieren en la 2195 acerca de cómo podemos o el equipo en el que deben llevarse estos tratamientos. Ese es el indicador de temperatura que se maneja, y ese bulbo lo que hace es determinar, el bulbo que está aquí es lo que hace determinar en esta pantalla digital la temperatura interna de la que se lleva pues la esterilización. Ese es el manómetro de presión, y aquí se lleva el tablero de control del registro del proceso de esterilización. Acordémonos que eso básicamente en una gráfica que nos va explicando cuál es el proceso térmico o por dónde va pasando ese proceso. Aquí están nuestros PCC del control del control de proceso, y algunas acciones correctivas en dado caso que llegue a haber una caída de temperatura. Estas son las autoclaves y las líneas de vapor. Estos son los carros en donde va nuestro producto. No únicamente se hacen platos de comida listas, sino también se hacen productos con concentrado de fruta. Esos también llevan un proceso térmico para hacer la determinación de esterilidad comercial, y así pues poder generar un producto terminado confiable, en donde se esté determinando que el proceso térmico en el cual fue hecho pues sea de manera óptica o aséptica, como lo dice la resolución. Se lleva un control de peso y también se lleva
un control de selle. Aquí está nuestro control de selle. Se hace con aire comprimido en una cabina y lo que se hace es revisar a cierta presión de PCI por un tiempo determinado el selle del empaque. Ahí podemos ver el PCC del proceso. Con esto hacemos la prueba de aire residual que pueda tener el empaque por dentro. Cuando ya se sella, lo que se hace es sumergir el empaque en agua y con esta cantidad lo que hacemos es determinar en volumen cuánto puede ser el aire residual que está dentro del empaque. ¿Recuerdan que habíamos hablado acerca de un almacenamiento de muestras donde se lleva después del proceso térmico? Aquí se llevan esas muestras para determinar si hay un crecimiento microbiano o si hay una alteración en el empaque en almacenamiento de 35 grados y 55 grados. Esto se hace también con la finalidad de hallar si hubo ruptura en el empaque, si hubo mal sellado o si va a haber crecimiento microbiano dentro de esto. Si hay, pues obviamente se hacen unos estudios de esterilidad comercial en el laboratorio. Estos cuartos de cuarentena, este es a 35 grados y este es a 55 grados, se almacenan básicamente por 10 días, en donde se puede determinar si hay un abombamiento del empaque o si hay ruptura por el selle del mismo. Aquí se controla la temperatura, se hace el seguimiento en estos formatos y se registra diariamente cómo va la cuarentena de dichas muestras que ya previamente pasaron por un proceso térmico.